Bueno, amigos, os quería contar una cosita. He decidido ir hoy a misa después de muchos años que no voy. Y bueno, os quería contar eh, el por qué. A ver, yo he sido una persona, yo os he dicho muchísimas veces que he tenido muchísima fe. Nunca me ha faltado la fe. Siempre he creído en Dios, en la Virgen y nunca he dudado de la existencia de Dios, de la Virgen, de que cuando nos muramos, los que nos portemos bien, tenemos el paraíso con Él. De eso nunca he tenido ninguna duda. Nunca, nunca. O sea, he sido creyente pero no practicante. Porque a la iglesia la verdad es que he ido poco. Cuando era pequeña nos llevaba mi padre todos los domingos. Hemos hecho todos la comunión y después pues de vez en cuando sí que he ido a la iglesia. Y bueno, lo que pasa que mmm, iba de vez en cuando, no iba mucho, ¿no? Y cuando falleció mi padre, que lo pasé tan mal, pues también fui a la iglesia. De vez en cuando pues iba a la iglesia. Y bueno, pues cuando falleció mi padre, pues empecé a ir a la iglesia bastante. Empecé a ir a la iglesia bastante pues porque lo necesitaba, porque me sentía muy mal y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Y después, pues nada, pues lo fui dejando y dejé de ir. Y como que me alejé bastante de la iglesia. Y empecé a pensar, como empezaron a salir cosas de cardenales y curas que, bueno, ya sabéis, ¿no?, que abusaban de niños, pues como que dejé de confiar en la iglesia. Y eso pues me alejé. Nunca me alejé de Dios, pero sí de la iglesia. Y pensaba que con eso bastaba. Pero me he dado cuenta que no basta eso, que debemos de ir a la iglesia. ¿Y cómo he llegado a esta conclusión? Que no vale creer en Dios y hacer el bien, que también eso está bien, que tenemos también que ser practicantes, porque la iglesia es la casa de Dios. Y me he dado cuenta pues cuando empecé a ir a Garabandal, mirando las historias de Garabandal de las niñas, que la Virgen las decía que teníamos que ir decía la Virgen a las niñas que tenemos que ir todos a la iglesia, que tenemos que rezar, que tenemos que orar, que tenemos que rezar el Santo Rosario, porque la Santa Iglesia Católica es la casa de Dios, es el culto de Dios. Y por eso pues he decidido otra vez pues ir a la iglesia, porque estaba muy equivocada, no porque haya curas y cardenales corruptos quiere decir que la iglesia esté corrupta. No, la iglesia en sí no está corrupta. Es cierta gente que va a la iglesia. Y como en todos los sitios, porque gente corrupta existe en todos los lados. Cardenales y obispos que alejan a la gente de Dios existen. Y gente que también es creyente, que en nombre de Dios pues hace atrocidades, pues también. Eso es gente mala y gente corrupta. El problema no es la iglesia, es cierta gente que hay en la iglesia, pero no todos son así. Entonces he decidido he decidido ir a misa todos los domingos y hoy voy a ir a la iglesia. Los sábados y los domingos, y he decidido también pues de vez en cuando pues rezar. Y nada, que quería compartir este momento. Como comparto ciertas cosas de mi vida, unas cosas las comparto y otras no, y estas las he decidido compartir. Porque la Virgen dijo a las niñas que es muy importante que vayamos a la iglesia y que recemos el rosario. Y lo que os decía, que no me ha dado tiempo. Y he empezado a ver pues los mensajes de la Virgen que las decía a las niñas, que hay que tener mucho respeto a los curas, cardenales y obispos, porque son los primeros cristianos y los que nos llevaron O sea que la iglesia es el templo de Dios en la tierra, de Dios y de Jesús y de la Virgen. Y al ver esos mensajes de la Virgen, que se lo dice directamente a las niñas, pues me he dado cuenta que la iglesia, pues que hay que ir a la iglesia, porque es el templo de Dios y de Jesús. No sé, no me quiero enrollar mucho. Nada, que os quería decir que después de no ir a la iglesia, os voy a contar los años.
porque yo fui a la iglesia por las comuniones de mis 3 hijos durante 9 años seguidos, porque como que te obligaban, porque tenías que llevaba a mis hijos a las catequesis, y después de las catequesis pues era la misa de 12:30 pues a 1:00 cuando terminaba la misa, y yo iba pues como obligada, porque a mí no me gustaba ir, porque yo no creía en Dios y tenía fe y siempre lo he tenido, pero en la iglesia y en los curas no, y estaba muy equivocada, porque no porque haya curas, cardenales y obispos corruptos quiere decir que lo sean todos, porque en todos los lados hay corrupción, en todas las partes hay corrupción, en todas las instituciones la hay, no quiere decir que porque haya unos cuantos sean así todos. Nada, no sé si oís las campanas de la iglesia, pues voy a entrar a la iglesia y luego os sigo contando. Bueno, pues no sé si habéis oído las campanas de la iglesia, todavía no he entrado porque todavía no es la hora, queda unos casi media hora. Y bueno, he decidido ir porque estaba muy equivocada. La Iglesia Católica es el templo y la casa y el refugio de Dios, que Jesucristo quiso que cuando murió sus apóstoles, pues creara. O sea, es un sitio sagrado, porque haya curas, obispos y cardenales corruptos no quiere decir, a ver, el problema no es la iglesia, el problema es la gente que hay en la iglesia, cierta gente que hay en la iglesia, no toda, que es gente pues corrupta como todos, pero eso lo hay en todos los sitios, pero eso no quiere decir porque haya gente corrupta que no sea la casa de Dios, eso no tiene nada que ver. Bueno, por lo que se estaba diciendo, que cuando empecé a ver los mensajes de la Virgen, que había que ir a la Santa Iglesia Católica, que había que hacer caso a los obispos cardenales, entonces me empecé a dar cuenta, y viendo otros vídeos, otros mensajes de otras santas que han hablado con Dios y con la Virgen y con los ángeles y nos ha dado ese mensaje, pues me he dado cuenta que he estado muy equivocada durante muchos años. La fe nunca la he perdido, ya os lo he dicho. Yo siempre he sido una persona de muchísima fe, siempre he creído en Dios. Ya lo he dicho, ¿no? Eso nunca lo he perdido, jamás. Y en los peores momentos de mi vida yo os he dicho que me ha dado fuerza, me ha ayudado a salir. Dios ha estado conmigo siempre, porque de los momentos que pensaba que no podía salir, siempre he salido airosa, siempre ha estado... Cuando no veía salida, siempre la ha habido, porque Dios ha estado conmigo siempre, siempre. De eso no he tenido nunca ninguna duda, nunca. Pero sí que he estado equivocada, repito, en la Iglesia Católica, que pensaba que no era la casa de Dios, y ahí estaba muy equivocada. Bueno, por lo que se estaba diciendo, que me enrollo mucho, pues la última vez que fui a la iglesia, que ha sido hace muchos años, la última vez que fui, pues fue cuando mis hijos hicieron la comunión, que estuve 9 años, pues porque no tenía más remedio que ir, ¿sabéis? Pero no porque no tuviera fe, porque siempre la he tenido. La última vez que mi hijo hizo la comunión, el pequeño, que tenía 8 años, 7, 8 años, ha sido, fíjate, voy a calcular. Pues cuando hizo mi hijo la comunión, que fue en el 2013, calculando los años, bueno, no me acuerdo la verdad. Pues esa fue la última vez que dejé de ir a misa, cuando ya terminaron mis hijos las comuniones. 2013 o 2014, no me acuerdo muy bien. Fijaros los años que hace que no voy. Bueno, he ido pues a algún entierro de algún familiar y todo eso. Pues sí, cuando falleció mi padre, en 2007, y después de fallecer también estuve yendo alguna vez, porque lo necesitaba, y luego pues lo dejé. Y bueno, antes de que... A ver, te explico. Cuando mi padre vivía y cuando mi padre falleció, pues sí que creía en la iglesia, sí que lo creía, pero no lo veía necesario ni una obligación ir ni esas cosas. Y años después, cuando me casé y tuve a mis hijos, pues seguí creyendo, pero dejé de creer automáticamente en la iglesia, porque empecé a oír pues las noticias esas que decían que obispos, cardenales y curas abusaban de niños y niñas, y ahí es cuando ya empecé yo a desconfiar y a pensar, digo, bueno, la iglesia en realidad, pensé, digo, no es el templo de Dios. Y ahí me equivoqué mucho, además. Por eso dejé de ir. Y bueno, pues empecé a ir porque quería que mis hijos hicieran la comunión.
pero no me fiaba ni de los curas, ni de los cardenales, y, ¿sabéis? Pero mal hecho, mal hecho, mal hecho porque no todos son iguales. No porque haya gente corrupta dentro de la iglesia, porque eso, la gente corrupta la hay en todos los lados, quiere decir que todos lo sean. Bueno, no, yo no he pensado nunca que todos lo sean, ¿eh? Pero como que eso me hizo desconfiar. Y he vuelto otra vez, pues con las apariciones de Garabandal, los mensajes que dio la Virgen a las niñas, pues me hizo otra vez, pues, confiar en la iglesia, y pienso y creo que es muy necesario ir. Y me he planteado ir todos los domingos y todas las veces que pueda también. Bueno, no sé si oís las campanas de la iglesia, que ya son casi media, voy a ir entrando. Voy a ir entrando a la iglesia y bueno, sigo contando. Y bueno, no pensaba compartir esto, pero digo, ¿por qué no? Porque es una cosa que lo necesito. Y para animar a más gente que haga lo mismo que estoy haciendo yo. Bueno, mis queridos amigos, amigas y amigues, la experiencia me ha encantado, ¿eh? Lo voy a repetir muchas veces y bueno, pues lo que os decía, que yo cuando falleció mi padre, y pues sí que solía ir a misa a veces, y sobre todo cuando falleció, porque lo estaba pasando muy mal, porque perdí una parte muy importante de mi vida, tenía muchísimo dolor, lo estaba pasando muy mal, tenía un duelo bastante... O sea, estaba muy mal. Pues iba a misa y la verdad es que sí que me tranquilizaba y salía con mucha paz, y me ayudó y me vino muy bien. Me ayudó y me vino muy bien, la verdad. Y ahora pues lo he querido recuperar porque es la casa de Dios, es lo que quiere Dios, es lo que quiere Jesús, es lo que quiere la Virgen, y es lo que debería de ser lo normal. Que fuéramos todos a la casa de Dios, que es el que nos ha creado, que es el que nos ha creado, vamos. Y debería de ser algo normal, no algo raro. Y es como algo raro. La gente que hace eso, no sé, como que... O sea, no sé cómo decir, que estos tiempos se han convertido en que lo normal es como anormal. O sea, adorar a Dios y creer en Dios, en Jesús, en la Virgen, y seguir sus mandamientos, y ir a su casa y orar y rezar, se ha convertido en algo que no es normal, y es que eso es lo normal, Y nada, pues que quería decir esto, quería compartirlo con vosotros, y de paso a ver si animo a mis hijos también con el ejemplo, a ver si viéndome a mí pues también se animan ellos. Y que me da mucha pena haber perdido tantos años de no haber ido, porque estaba confundida, pero bueno, ahora me he dado cuenta, y más vale tarde que nunca. En la que quería compartir este momento, amigos. ¡Amigos! Me ha encantado, vamos, he salido con mucha paz, muy contenta, y lo voy a repetir, voy a ir siempre que pueda. Voy a empezar yendo los domingos y después los sábados también, porque me da mucha paz, porque es la casa de Dios, porque es donde es lo que tenemos que hacer, es nuestra obligación, y que te da muchísima paz y te ayuda muchísimo a sobrellevar pues toda esta vida, todo lo que nos va deparando la vida, que es complicado, para unos más, para otros menos, pero te ayuda mucho, vamos, que te da muchísima paz, y yo se lo aconsejo a todo el mundo, la verdad. Y me encantaría que cada vez más gente lo hiciera. Y otra cosa que os quería decir, que estoy ahora con el hábito de la oración y del rezo. A ver, quería también aprender a rezar el rosario, porque dice la Virgen de Garabandal, se lo dijo a las niñas, que rezar el rosario es muy importante. Y yo pues, a ver, no sé rezar el rosario, nunca lo he rezado. A ver, yo sí que mi padre nos inculcó la fe y nos llevaba todos los domingos cuando éramos pequeñas a misa, siempre hemos ido a misa. Pero el hábito de rezar y todo eso, pues no. He ido a un colegio también de monjas, y lo de rezar el rosario no sé rezar el rosario. Más o menos lo sé rezar, que es el Padre Nuestro, es un Padre Nuestro y 10 Ave Marías, me parece que es, o 5, no sé, tengo que mirarlo.
Y luego lo de los misterios, no sé, pero bueno, ahora estoy con el hábito de rezar y lo que hago es pues rezar 7 Padre Nuestro, 7 Ave Marías, el Salve, el Credo, la Gloria y esas cosas. De momento estoy empezando así, porque la verdad es que me da mucha tranquilidad y ha dicho la Virgen que lo tenemos que hacer además. Se lo dijo a las niñas de Garabandal y Santa Ana Hildegarda también lo ha dicho, y muchas santas que Dios ha hablado y la Virgen con ellas y los ángeles aconsejan rezar el Santo Rosario, acudir a la iglesia, comulgar y confesarse. A ver, lo de confesarme, todavía no me he confesado. Pero vamos, cada uno sabe lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, ¿no? Y yo la verdad es que sé muy bien que yo pecados, la verdad es que tengo pocos. Porque, a ver, si he hecho daño ha sido sin querer. Nunca ha sido conscientemente. No soy nada mentirosa. A mí cuando me pasa alguien con una persona o salgo mal con alguien, no digo mentiras. Siempre digo pues lo que me ha pasado con esa persona, pero mentiras no. Pero vamos, que lo que os quería decir, que esto que estoy haciendo yo, que debería de ser lo normal, ahora, hoy en día se ve como algo que no es como, no sé, como que te miran raro. Y no debería ser así. Me da mucha pena que las iglesias cada vez están más vacías, cada vez hay menos curas y menos monjas. Me da mucha pena que cada vez haya menos fe. Y tenemos que preservar la fe, tenemos que ir a la iglesia y debería de ser lo normal. Deberíamos de hacerlo todos y debería de ser algo normal. Y os preguntaréis, ¿por qué lo he empezado a hacer? A ver, yo ya os he dicho toda mi vida que he sido una persona siempre que he tenido muchísima fe. Yo nunca he tenido duda que existe Dios, que existe la Virgen, que existe Jesús, que tenemos que ser buenos, que tenemos que seguir sus mandamientos y portarnos bien. A ver, yo soy humana y obviamente he tenido mis momentos de alejarme de Él, pero yo sé que siempre ha estado conmigo, de alejarme de Él en el sentido de que, pues que he estado con tíos que no tenía que haber estado, pero yo siempre me he hecho más daño a mí misma que a los demás. Porque yo he sido una persona que yo no he hecho nunca lo que no me gustaría que me hicieran a mí. No sé si me entendéis, que yo la fe siempre la he tenido, siempre. Yo nunca he dudado de Dios, nunca he dudado de que aunque yo me he apartado de Él en momentos de mi vida, sé que no me ha dejado nunca. La fe siempre me ha ayudado una barbaridad, siempre, a salir de situaciones muy difíciles, de situaciones que no veía salida, siempre he salido. Y eso nunca me ha faltado. Pero lo de ir a la iglesia y rezar y todo eso, no. Y eso es un hábito que deberíamos de hacer, los que tenemos fe. ¿Y por qué lo he hecho? Pues porque al empezar a ir a Garabandal, mirar los vídeos de cómo fue la historia de las niñas de Garabandal, de la Virgen, de lo que les dijo la Virgen, pues me he dado cuenta que no solo es, que no basta solamente con tener fe, con creer en Dios, con creer en la Virgen, que también tenemos que hacer el bien y portarnos bien, que es muy importante que le dediquemos tiempo a Dios, a Jesús y a la Virgen y a los santos. Tenemos que dedicarles tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo que quiere que le dediquemos? Pues que vayamos a la iglesia, que nos portemos bien y que recemos, dedicarle tiempo a Dios. ¿Y cómo le dedicamos? Pues en la iglesia y rezándole. Y yo he empezado a rezar todos los días. Tengo que aprender a rezar el rosario, que también le he rezado. Y así con mi ejemplo, a ver si también, que mis hijos también tienen fe y creen en Dios, pues también inculcarles esos hábitos que son muy buenos. Y por eso lo he hecho, porque es lo que quiere Dios. Y es lo que debería de ser. Y esto no debería de ser una cosa rara, esto debería de ser lo normal, porque si lo hiciéramos nos daríamos cuenta de que seríamos más felices, que Dios nos ayudaría más y es necesario, es una cosa que debería de ser lo normal esto, no debería de verse como algo raro.